Dos preguntas. ¿Cuál es nuestra actitud con lo acontecido alrededor? ¿Y qué hacemos para que esto cambie? Quiero que nos acordemos de esas dos preguntas por ahí, ¿verdad? Que nos recordemos porque al final vamos a volverlas a recordar. Gloria a Dios. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos a un Nehemías, ¿verdad? ¿Qué dice? En el verso 2. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Quiero hacer un pequeño resumen cuando habla de la cautividad. Según la historia, dice que Judá y Jerusalén había estado cautivo por la conquista del imperio de Babilonia. ¿Por cuánto tiempo? Por 70 años. Y si queremos saber un poco de la historia, pero no me quiero, solo un breve resumen, pero quiero darle dos citas, en Segunda de Reyes 25 y Jeremías 25:11. Habla acerca de la conquista de este imperio, de Babilonia llegando al pueblo de Israel. Y habla también en esta historia todo lo acontecido, todos los desastres que hubo en el pueblo de Israel, cómo ellos perecieron, cómo ellos al final fueron cautivos. Pero la historia sigue, no queda hasta ahí. Dice la historia de que se levantó otro imperio más grande, que es el imperio de los persas. Pero Dios tenía un propósito con que este pueblo se levantara. ¿Por qué? Porque este pueblo vino a luchar contra el pueblo, contra el imperio de Babilonia, y lo destruyó. Eso está en la palabra de Dios, hermano. Pero es la historia del pueblo de Israel. Y este imperio, siendo aún mucho más fuerte que el imperio de Babilonia, lo destruyó y todos los demás quedaron dispersados. Pero Nehemías, estando él en el palacio, desempeñando la función como copero del rey, él estaba tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía un cargo importante. Ustedes saben, él tenía que probar antes esa copita que le llevaban al rey, y así el rey podía ver, ¿verdad? Si este cae ahí, yo no me tomo la copa, ¿verdad? O sea, quien exponía la vida era Nehemías. Él es el que estaba ahí, ¿verdad? Cuando llevaban la copita, permítame, rey. Y él veía que se la tomaba. Y no pasaba nada, entonces ya el rey pues procedía, ¿verdad? Entonces, Nehemías tenía un cargo bien importante en el palacio. Él pues, él tenía todas las comodidades, por decirlo así, él estaba bien. No tenía ni por qué pasarle por su mente quizás el pueblo, ¿verdad? Porque él estaba bien, viéndolo humanamente. Pero más Nehemías, hermanos, como leímos en el verso 2, dice que nomás lo vio, le preguntó, ¿verdad? Por los judíos que habían escapado, por la cautividad y por Jerusalén. O sea, él le entró esa curiosidad. No sé, y yo lo traía a mi vida. Nosotros podemos estar haciendo alguna actividad, podemos estar desempeñando algún trabajo o algo, pero no sé si en su corazón, hermanos, está pensando en el pueblo del Señor. ¿O solo seré yo, hermano? ¿Verdad? Yo creo que somos todos, ¿verdad? Que estamos allá trabajando, pero estamos pensando en el pueblo del Señor. A ver qué actividad va a haber esta semana, ¿verdad? Porque nosotros no solo somos cristianos de sábado y domingo, somos cristianos todos los días de que el Señor nos preste vida, hermano. Todos los días nosotros estamos ahí constantemente. Eso es lo que creo yo, porque debería de ser 24/7, ¿verdad? Nos despertamos, nos acordamos del Señor, comemos, nos acordamos del Señor, nos bañamos, nos acordamos del Señor. Yo creo que así debe de ser una vida llena del cristiano, hermano. No sé si me estoy equivocando, ¿verdad? Es lo que el Señor me pone a mí. Y a medida nosotros, hermanos, estamos buscando esa llenura, a medida nosotros queremos llenarnos más de la presencia de Dios, que sea el Señor usándonos, siempre en nuestro pensamiento está el pueblo de Dios. En nuestro pensamiento está nuestra familia. En nuestro pensamiento está nuestros seres queridos. Debería de estar ahí siempre. Pero hay algo también que debemos de tomar en cuenta. Cuando Nehemías, hermanos, le pregunta al hermano y a algunos que los acompañaban, ¿cómo están aquellos que están allá?
Él sabía que iba a obtener dos respuestas. Podría ser una buena o podía ser una mala. Pero, más sin embargo, hermanos, cuando nosotros preguntamos, debemos de estar arraigados a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Verdad? Y para ello, hermanos, debemos tener en cuenta esas dos respuestas, sea buena o sea mala, debemos de estar apegados a la voluntad de Dios, hermanos. Porque yo creo que nosotros preguntamos, hermanos, quizás con el fin de obtener una respuesta buena, que nos digan, todo está bien, no pasa nada, para que nosotros nos podamos sentir bien, ¿verdad? Eso es lo que primero que nosotros pensamos al preguntar. Pero ¿qué pasa cuando preguntamos y se nos da una respuesta que no es agradable, hermano? Una respuesta negativa, una respuesta que sabemos que nos va a entristecer. No quisiéramos escuchar eso, ¿verdad? Pero más sin embargo, hermanos, como hijos de Dios, y como hemos estado hablando, queremos llenar de la presencia de Dios, debemos aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice que la voluntad de Dios implica tanto someterse a la voluntad de Dios, implica la transformación interna, una búsqueda que debemos de tener, ¿verdad? Por la presencia de Dios. Y sabemos qué pasa en una búsqueda, hermano, es algo divino que viene para nuestra vida. Es el Espíritu Santo que viene para nuestra vida. Y esto es algo diario que nosotros debemos de hacer, hermano. ¿Y qué trae eso? ¿Qué beneficios trae? Trae seguridad, trae paz, trae propósitos, hermanos, para nuestra vida. Es que eso es así, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, hay un propósito que Dios va a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Hermanos, pero usted está hablando de aceptar la voluntad de Dios y hablarlo por hablarlo es fácil. Pero sí, hay un verso bíblico en el libro de Salmo 48. Si quiere, pues puede buscarlo, si no, pues no sé, me escucha. Dice que Salmo 40, capítulo 40, versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mira, hermanos, o sea, cuando nos sometemos, sabemos que eso nos lleva, hermanos, a que nos agrade la voluntad de Dios. Pero si no nos sometemos, nunca le va a agradar la voluntad de Dios. Todo va a sentir que viene como contrario, ¿verdad? Que nada está pasando y que todo lo que está pasando no hay ningún propósito por lo que está pasando. Pero bajo de la voluntad de Dios siempre es agradado para nuestras vidas. Gloria. Igualmente cuando estamos orando, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 6:10 dice: véngase tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. Desde el momento que nosotros estamos diciendo esas palabras, estamos aceptando la voluntad de Dios, hermano. Estamos aceptando el proceso por el cual el Señor nos va a llevar. Aleluya. Y yo decía, pero hay algo importante en esto, de aceptar la voluntad de Dios. Y yo pues sacaba 4 cosas importantes, hermano. El conocimiento de la voluntad de Dios, la transformación del pensamiento, la obediencia y la acción y la perseverancia. En el conocimiento, hermanos, ¿cómo cree que lo podemos obtener? Un voluntario ahí, con voz así de fuerte, de mando. Escudriñando la palabra, amén, gloria a Dios. Padre, ¿verdad? ¿Y cómo más podemos obtener el conocimiento, hermano? Yo quiero que me ayuden a predicar, que todos prediquemos aquí esta tarde, hermano, gloria a Dios. Orando, gloria a Dios. Es así, hermano. Es así como vamos a obtener el conocimiento, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda genuina que debemos de tener día con día, no solo sábado y domingo. Porque nos vamos de aquí, hermanos, no sé cuánto les ha pasado, llegan a su casa, realizan sus cosas que hacer y ya llega el momento pues que va a reposar. No sé si le ha llegado un pensamiento, ya este día ya oraste demasiado, ¿verdad? Ya desde que llegaste a la iglesia oraste, desde que llegaste a la iglesia cantaste, yo creo que ya fue suficiente. O dice, pero tengo que seguir orando, tengo que seguirme llenando.
Porque allá estuvimos gozándonos con los hermanos, pero ¿qué de mi relación íntima con Dios? ¿Verdad? Y debemos de venir y postrarnos, hermanos. Es que es un deleite que vamos a sentir si nosotros, hermanos, nos sometemos. ¿Cuál dijimos la segunda cosa importante? La transformación del pensamiento, ¿verdad? A través de la búsqueda que tenemos, hermanos, hay una renovación de la mente. Y que esto implica un cambio de pensar y de actuar, hermanos. Ya no vamos a pensar igual y ya no tendríamos que actuar iguales. Ya no tendríamos que actuar iguales. Entonces, ¿qué hace esto? Nos alinea a los valores que el Señor nos enseña a través de su palabra, hermanos. A través de lo que nosotros venimos a aprender acá en la iglesia. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué más pasa en esa situación? Algo bien importante, el propósito de Dios. El propósito para nuestras vidas. Eso se agrega ahí, ¿verdad? Aleluya. Como la tercera cosa importante, había puesto la obediencia y la acción, ¿verdad? Esto no es solo una creencia, hermano. No es porque nosotros lo creamos. Es porque así Dios lo hace y así nosotros lo hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Y esto no se queda solo como una teoría de aprendizaje que venimos, aprendemos y lo dejamos. No, se vuelve una práctica diaria en nuestra vida, una práctica en nuestra forma de vivir, en lo que hacemos y en lo que somos. En la búsqueda de agradar a Dios en todo el tiempo, hermanos. No solo un momento, no solo el momento de que venimos a cantar aquí, porque es bonito, hermano, cantarle. Aunque algunos quizás no sé si no se gozan cuando se está cantando, ¿verdad? Esas hermosas alabanzas, hermano. Pero debemos de gozarnos desde ese momento. Pero eso se vuelve una búsqueda agradable a Dios en todo momento. O sea que nosotros debemos ser ese olor grato para Dios, ¿verdad? Con la búsqueda que debemos de tener. Y la tercera cosa importante que les había dicho, la perseverancia. La cuarta, amén, así es, la cuarta cosa importante, ¿verdad? Esto, hermano, ¿qué nos lleva? ¿A qué nos lleva todo lo que hemos hablado? A un crecimiento espiritual. Pero ¿por qué muchas veces no avanzamos, hermano? ¿Por qué muchas veces estamos ahí así que todos vemos mal, que no hay nada ahí del propósito de Dios, que lo que está pasando, todo es en contra mía, todo el mundo está en contra mía, yo quizás a todo el mundo le caigo mal, yo quizás, ¿para qué nací? ¿Verdad? Que a todo el mundo le caigo mal. Pero no es así, hermano. Sométase a la búsqueda de Dios y su pensamiento va a cambiar, todo va a cambiar, hermano. Usted va a estar ahí de acuerdo a lo que Dios quiere hacer y va a tener un crecimiento espiritual y un aprendizaje, ¿verdad? Hablábamos al inicio ahí con nuestra pastora que es necesario aprender, es necesario escudriñar la escritura, pero también, hermanos, es necesario someterse. ¿Por qué? Porque si solo aprendemos, si solo escudriñamos las escrituras, hay muchos hermanos que esta palabra la han tomado no para bien, sino que para mal. Pero ¿cómo me puede decir eso usted, hermano, si es la palabra de Dios, nos habla cosas buenas? Porque cuando nosotros vamos y salimos allá afuera, hermanos, y se lo digo con mucha seguridad, hay muchos que toman la palabra de Dios para llevarnos la contraria, hermanos. Y eso ha pasado. Muchos que hemos salido a evangelizar y llevar la palabra de Dios, y ellos tienen como dijo el buen salvadoreño, tantearnos, ¿va? Dice, bueno, pero ¿por qué la palabra de Dios enseña esto? Ellos han escudriñado las escrituras. ¿Saben? Muchos de los que practican la magia negra, que practican ahí hechicería, cosas que la palabra enseña, ellos saben de la Biblia, hermanos. Cuando uno habla con una persona que dice que es ateo, ellos le dicen, no, pero el fin, ¿cómo es? Los medios no justifican el fin, ¿saben? A veces, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta, hermano? Si quizás nos cuesta hablarle a nuestro vecino de la palabra de Dios, nos cuesta hablarle a nuestro amigo de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros escudriñamos y tenemos una búsqueda, eso se vuelve algo genuino, hermanos. ¿Por qué cree que el Señor levanta a esos hombres en los cuales se llenan estadios, se llenan iglesias? Es porque Dios ha puesto, que ellos han escudriñado la escritura y ha puesto la llenura del Espíritu Santo en ellos. Así que es necesario escudriñarla y también tener una búsqueda genuina para que nosotros vayamos cada día llenándonos más de la presencia de Dios.
Y volviendo a Nehemías, hermanos, entonces Nehemías iba a obtener una respuesta. Vamos a ver el verso 3. Y me dijeron, ahí le estaban contestando, ¿verdad? Sí. El remanente, los que quedaron de la cautividad allá en provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Miren, hermanos, qué respuesta más tremenda, ¿verdad? ¿Y qué creen que es la actitud de Nehemías, hermanos? Viviendo en el palacio, quizás me voy a ir para allá donde tienen esa piscina grande, ¿verdad? Bañarme, tal vez se me olvida esa noticia. Quizás me voy a ir allá a los banquetes del rey, ¿verdad? Como él probó el vino, también tenía acceso al banquete. Me voy a llenar ahí para que tal vez se me olvide esta noticia, ¿verdad? Porque yo aquí estando lejos no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la actitud que Nehemías tomó, hermano? Lloró. Y podemos ver el verso 4, ¿verdad? Y lo vamos a leer. Dice que cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mira, hermano, ¿qué actitud tomamos nosotros cuando el pueblo del Señor está siendo movido, sacudido, verdad? ¿Qué actitud tomamos cuando nuestra familia, hermano, está siendo sacudida? O nuestros amigos, nuestros seres queridos, ¿verdad? Vamos a decir, ahí vamos a orar después, ¿verdad? Ahorita nos vamos a echar una película en Netflix y después nos acordamos ahí oramos. No, ¿verdad? No debe de ser esa nuestra actitud. Por eso la palabra de Dios nos da estos ejemplos, hermanos, para poder nosotros entender la forma que nosotros debemos de actuar. Mire, Jeremías, hermano, dice que lloró. Es normal, hermano, nosotros vamos a llorar. Porque en nuestras manos no podemos hacer nada, no tenemos la fortaleza. No somos capaces, hermanos. Fuera de Dios no somos capaces. Y él lloró, se sentó. A muchos nos ha pasado así. Escuchamos la mala noticia, lloramos, nos sentamos. Pero ¿qué más hacemos, hermano? Dice que él tuvo una búsqueda con Dios. Dice que él vino, ayunó y oró. Miren, o sea, él se metió en propósito, hermano, ¿verdad? No sé, por eso yo les preguntaba la actitud que nosotros tenemos. Y les decía, no olvidemos las dos preguntas que decíamos al inicio. ¿Cuál es nuestra actitud de lo acontecido a nuestro alrededor y qué hacemos para cambiar eso? Esas dos preguntas yo quiero que las vayamos ahí recordando, ¿verdad? Y Nehemías, hermano, pues estaba ahí, dice que ayunó y oró delante de Dios de los cielos. Y me gusta, hermanos, el verso 5. Gloria a Dios. Que él dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hablábamos, hermanos, de aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? De aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida, para que podamos nosotros encontrar el propósito que Dios tiene, hermano. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? No lo vamos a hacer nosotros adaptándonos a las situaciones que este mundo nos presenta. Porque el enemigo quiere venir a distraer nuestra mente, él quiere venir a distraernos con tantas cosas, hermano. Quizás Nehemías pudo haber tomado las acciones que ya dijimos, quizás él se pudo haber ido a comer, a pasear, de shopping, dicen aquí, ¿verdad? Pero me gusta un versículo que está en Romanos 12:2, que dice: no os adaptéis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahí nosotros nos vamos apegando a la voluntad de Dios, nos vamos apegando al propósito de Dios, ¿verdad? ¿Y qué vamos a decir, hermanos, cuando ya estamos llenos de la presencia de Dios? Como dice en Hebreos 10:7. Entonces dije: heme aquí, que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Miren qué hermoso, hermano. No sé cuántos estamos dispuestos en esta tarde, hermano. Den fuerte gloria a Dios en esta tarde, hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debemos de estar ahí? Porque también la palabra nos enseña que este mundo es pasajero. Y eso está en San Juan, en primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios
permanecen para siempre. Mira qué promesa, hermano. Entonces sí nos podemos dar cuenta que todo lo que el enemigo quiere ponernos, todas esas distracciones, es algo pasajero, hermano. Pero lo de Dios es eterno, es algo que nos va a llevar a la eternidad, hermano. Es que es una carrera que debemos nosotros de tener. Y me gustaba mucho la actitud, hermano, de Nehemías en el verso 5. Reconociendo, hermano, la grandeza de Dios. Reconociendo que el Dios que le servimos es fuerte y temible, hermano. No temible para nosotros, sino para nuestros enemigos, hermano. ¿Y quiénes son esos enemigos, hermano? El diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Porque dice que Él solo vino a matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Él viene a minar nuestras vidas con pensamientos. Pero, hermano, nosotros al Dios que le servimos, mira, aquí reconocía Nehemías, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, hermanos. Acuérdese el pacto que tiene usted con Dios, el pacto que tengo yo con Dios. Cuando yo pude venir a la presencia de Dios y en verdad, hermanos, me convertí y en verdad tuve esa experiencia con Él. Porque es necesario, hermanos, que nosotros en verdad tengamos esa experiencia. Y quizás podemos recordar en este momento a Pedro, un Pedro que le dijo: no, Señor, yo no te negaré, yo ahí estaré, yo no te negaré, Señor. Le dijo: antes de que cante el gallo, tú ya me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque todavía le faltaba, estaba en el proceso. Y cuando él vio el proceso, que Jesús estaba ahí, se asustó. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, hermanos, si no estamos apegados a la voluntad de Dios, porque no vamos a entender el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Pedro, me imagino, hermanos, que él estaba ahí viendo lo que estaba aconteciendo. Dios primero no aceptó la voluntad de Dios. Jesús ya les había hablado lo que iba a pasar. Jesús ya les había dicho, hermanos, lo que iba a acontecer. Y ellos, cuando lo estaban viviendo, hermanos, por eso me gustaba mucho una predicación que oí esta semana. Decía: ¿cuál es su actitud antes de entrar al proceso? ¿Verdad? No sé si, por eso es que es necesario que nos mantengamos orando, buscando, porque cuando ya viene el proceso ya estamos preparados. Y el Señor ya a ellos les había hablado, ya les había dicho lo que iba a acontecer, pero ellos pensaron de que no, pero el Señor nos habla bastante en parábola, ¿verdad? Quizás es una parábola que Él le está hablando que va a acontecer en su vida. Pero el problema fue, hermanos, cuando eso ya se había presentado. ¿Cuál es la actitud que ellos tenían ahí? ¿Cuál es la actitud que Pedro tenía? Salió corriendo, ¿verdad? Esperemos que aquí no salgamos corriendo, hermanos, cuando venga la prueba. De verdad. Aquí queremos ver esos Pedros, hermanos, que ya estaban transformados. Esos Pedros que ya estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que queremos ver en este lugar. Reconociendo a ese Dios que Nehemías decía, un Dios fuerte, grande y temible, hermano. Es que ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nos sostiene de su mano, hermano. Pero debemos de entender la voluntad de Dios. Debemos de entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero si solo venimos a pasear, no vamos a entender, hermano. Las noticias que oímos, esas nos van a sacar carrera. Cuando hablemos y ahí convoquemos a evangelización y nos acercamos, no, que nos van a llevar por andar predicando la palabra de Dios. Si es la voluntad de Dios, hermano, si es el propósito de Dios, ¿verdad? Nos vamos con convicción, hermanos, a predicar la palabra. Me gusta la actitud de mis hermanos, mi hermano Bill ahí, mi hermano Luis, el pastor y mi hermano Daniel, todos los que venimos, ¿verdad? La familia de mi hermano Bill. Y nos vamos, hermanos. ¿Y qué pasa allá afuera, hermano? ¿Qué encontramos allá afuera? Encontramos miedo. Eso es lo que encontramos en las personas. Porque nos miran. Uy, me dijo un muchacho que hasta se fue a dar la vuelta ahí. Yo lo vi desde que llegó, se fue a dar la vuelta, todo ahí al supermercado. Cuando quizás se aseguró que éramos ahí, ¿verdad? Los amigos de los ajenos, decimos. Ya iba llegando. Uy, qué feo ese chaleco. Y yo, ¿por qué? Le dije. No me quiso decir, pero todos sabemos por qué es el miedo que anda, ¿verdad? Y nosotros, no quiere decir que nosotros también no sintamos ese temor, pero ¿qué nos hace despojarnos de ese temor, hermano? Es la búsqueda que debemos de tener con Dios. ¿Por qué? Porque a través de la búsqueda entendemos, y quizás volvemos a lo mismo, entendemos que si no es la voluntad de Dios, ellos van a llegar y van a estar ahí, quizás llevan unos 100, qué sé yo,
Y luego llegamos nosotros, ¿verdad? El relevo es nosotros. Pero no llevarnos a nadie, sino ganar almas para Cristo, hermano. Denle una ofrenda de las manos a Dios. Ese es el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Gloria a Dios. Que nosotros nos apeguemos a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con Nehemías, hermano? Él oró y pues dijo: a causa de mi rebeldía, en los siguientes versículos, ¿verdad? A causa de nuestra rebeldía, quizás pasamos todo esto que ha acontecido, Señor. Pero él oró, él estuvo ahí. ¿Y qué dice en el capítulo 2 del verso 1? Dice que sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino. Ahí estaba practicando lo que estábamos hablando, ¿no? Y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Ya ves, o sea, es normal que nosotros temamos, es normal. ¿Y cuál es la actitud que tuvo de nuevo Jeremías? Dice, Nehemías, y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosas pides entonces? Y mire la actitud, hermano. Oré al Dios de los cielos antes de dar una respuesta, hermano. Aleluya. No, él dijo: ¿qué cosas pides? Y él se apresuró y dio la respuesta. Dice que oró al Dios de los cielos. Aleluya. Cuando el Señor a él le había puesto en su corazón, ¿verdad? Porque probablemente él humanamente pudo haberle pedido algo que aún lo molestara al rey, y en vez de ayudarlo, no le ayudara, ¿verdad? Pero dijo al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Mire qué hermoso, hermano. Ya ahí todo se estaba alineando, el propósito de Dios, ya todo se estaba cumpliendo ahí, lo que Dios quería hacer con Nehemías, ¿verdad? Entonces ahí Nehemías pues le dijo: dame unas cartas, ¿verdad? Si le place al rey, den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea que lo iban a ir cuidando y cumpliéndose el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Y qué más, hermano? Les estaba dando recursos también. Dijo: y cartas para Asad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. O sea que el Señor, hermano, siempre nos da esa herramienta, ¿verdad? A veces podemos ver el propósito difícil en nuestra vida, pero Dios tiene un propósito bueno para nuestra vida. Como dice Jeremías 11, ¿verdad? Yo sé vuestros pensamientos. 29:11. Amén, así es. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿verdad? O sea que el fin que Dios quiere para nuestra vida, el fin, hermanos, y ya como para ir sacando conclusión, es que nosotros, hermanos, seamos salvos primeramente, ¿verdad? Que podamos alcanzar la meta, que podamos llegar a la meta que Él quiere para nuestra vida, y que cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Tal vez no sea fácil, hermanos, el llamado que tengamos. Tal vez no sea fácil el llamado a evangelista. Tal vez no sea fácil, hermanos, el llamado al pastor. El llamado, hermanos, a ser ministro de alabanza. Porque, ¿sabe? Ser ministro de alabanza, yo lo veo que sí, tocar, aprender notas, pero antes tener una comunión íntima con Dios, ¿verdad? No solo eso nos va a salvar, sino que tener una comunión íntima con Dios. Y eso es para todos, hermanos. Así en esta tarde, hermanos, yo quiero que nosotros entendamos, hermanos, cómo Dios se glorificó en la vida de Nehemías, hermanos. Y nos podemos dar cuenta más adelante, hermanos, cómo Dios se glorificó y él pudo llegar. Él observó cómo estaba la ciudad. Él iba con algunos de confianza y comenzó ahí a reconstruir, ¿verdad? Y unos capítulos más adelante podemos ver específicamente en el capítulo 4.
Se levantaron enemigos, opositores a lo que Nehemías estaban haciendo, ¿verdad? Le estaban diciendo, ¿y este qué está haciendo en esta nación? Lo que está haciendo no sirve, ¿verdad? Se burlaban, lo escarnecían, dice, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar oposición del enemigo, hermano, que se burla de nuestra vida. Pero lo que Dios hace, hermano, y el propósito que Dios se tiene que hacer, pero lo vamos a entender a través de qué, hermano. Vamos a ver si me han puesto atención. De la perseverancia. A través de la búsqueda, a través de la perseverancia, ¿verdad? Y así en esta tarde, hermanos,